importante conversar con los especialistas en materia del Caribe porque Guyana no puede verse y el Esequibo sin esa relación que tú decías regional. El presidente Chávez se le señala de ganar muchos afectos y muchos votos, pero como dejando una especie de dejar pasar en el Esequibo, particularmente en materia de concesiones a compañías extranjeras. Sí, digamos que uno de las herramientas utilizadas durante el gobierno del presidente Chávez para ganar una mayor neutralidad, llamémoslo así, frente a posibles causas contrarias al proyecto político venezolano fue brindar un poco más, que no fuera simplemente Petrocaribe o no fueran los acuerdos energéticos de Caracas, que era también un marco bilateral, sino que disminuir la presión que pudiera ejercer Guyana por la ascendencia que hemos dicho que tiene en el caso de CARICOM, en posibles negociaciones. Y eso de alguna forma entiendo que fue lo que influyó en la declaración que hiciera el presidente Chávez de postergar el asunto del Esequibo, de tener un clima más acorde. Fue el periodo en el que estaba el embajador, el profesor Norman Girvan, de ir abonando un poco más a un terreno de cooperación en una agenda amplia en vez de privilegiar la detención. Y eso no es malo per se. El asunto es cuáles son los elementos que contrabalancean a esa estrategia. Y lo vemos en el caso de Guyana. Guyana aprovechó esos elementos para articular acuerdos de venta de arroz, venta de algunos otros materiales que son propios de la economía guyanesa, pero siguió manteniendo el tema del Esequibo, quizás no en un perfil tan alto como el que lo toma el presidente Granger en 2015, pero lo mantuvo a pie al punto de que seguían habiendo las declaraciones, digamos, de apoyo en CARICOM. Ahora bien, el asunto es qué hace Venezuela en ese sentido. Si el tono aumenta pidiendo que se vaya a la Corte, ¿qué hizo Venezuela? Si Guyana sigue insistiendo en que nada de acuerdo de Ginebra, sino que vamos a ir al lado de París, ¿cuáles son las acciones contrarias? Porque el problema no es el adversario, sino qué hace quien está negociando en este caso. Este grito militar de que Venezuela nace en el Esequibo no debería ser como un cambio de política de Maduro frente al presidente Chávez. Sí, el asunto es cuánto se sostienen esos elementos. Volvemos, no es un asunto de cuáles son las acciones puntuales, sino cuál es la consistencia y cuál es la continuidad que tienen esas acciones. Lo que ocurrió con la declaración de las zonas de desarrollo integral que proyectaban un poco más la plataforma continental fue un buen punto para avanzar. El barco detenido también. Para avanzar en cierta medida en esa negociación. Sin embargo, esas acciones de presión no se mantienen. Es decir, las acciones de presión pueden ir acompañadas con la diplomacia. El asunto es cuando alguna de ellas afloja, entonces no hay elementos con los cuales negociar. Entonces, Guyana en ese sentido ha seguido como está en el terreno, está en el ejercicio, llamémoslo así, operativo del terreno, es quien da las concesiones. Y el punto es que las empresas no le están pidiendo permiso a Venezuela, le están pidiendo permiso y concurren a Georgetown, en donde introducen sus solicitudes de concesiones a los ministerios de Energía y Recursos Naturales, a las otras empresas petroleras, de manera tal que Guyana sigue otorgando las concesiones y es la que va a obtener los beneficios iniciales de estas explotaciones que ya están emergiendo. Esta actitud de Guyana de ir a la Corte Internacional de Justicia, ¿qué posibilidades ves tú de que Venezuela pueda recurrir en cualquier momento a esto también, aunque no es la línea tradicional? Como posibilidades están dadas. El asunto es que para cualquiera de esas salidas tiene que ser por un acuerdo entre las partes. Claro. ¿Okay? Porque no puede ser una decisión unilateral a menos que fuese algo que quisiera interpretar. Es decir, eso no lo puede alterar Guyana porque es el marco del Acuerdo de Ginebra. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones que ha emitido el gobierno venezolano para ir? Hasta ahora ha sido ninguna. Aunque se fijaba diciembre como una fecha límite, ¿no? Sí, se fija una fecha límite, pero yo creo que dentro de la diplomacia depende de cómo también el gobierno venezolano lo maneje. Lo que se necesita es que haya un informe que diga cuál es el balance de las gestiones de un buen oficiante ahora. Y creo que en 3 meses se han hecho mucho más de lo que se habían hecho en 3 años. ¿Los Estados Unidos qué tienen que ver en todo esto?
Mira, en los Estados Unidos creo que desde el punto de vista geopolítico, primero por la tranquilidad que pudiera brindarle el territorio, segundo porque sus objetivos geopolíticos en términos de recursos naturales y de privilegiar toda esa iniciativa energética, ambiental, Claro. aunque está un poco dormida con el presidente Trump, pero las empresas están interesadas, Claro. independientemente del que el presidente Trump tenga una Digamos, posición sí, sí. más aislacionista, pero allí están los intereses geopolíticos en la región. Por lo tanto, mantener a Guyana dentro de ese circuito también es importante y eso es lo que permite, digamos, evidenciar la estrategia de la CARICOM como un grupo en el cual Guyana tiene un peso importante. A nivel académico, ¿qué propondrías tú? A nivel de universidades, de estudiantes, de profesionales, ¿qué hacer en el caso de Guyana? Mira, primero es conocer, nada se puede discutir, ni nada se puede pensar, ni nada se puede cuestionar si no conoces. Claro. Y lamentablemente la educación en términos de lo que son nuestras fronteras y de dónde somos, decimos que limitamos con el Mar Caribe y no limitamos con el Mar Caribe, limitamos con una serie de islas Es cierto. que son nuestros vecinos. Entonces ya por ahí tienes un elemento educativo que hay que vencer. Segundo, cómo visibilizas al Caribe, cómo visibilizas a Guyana, que también eso es todo un dilema porque el propio Caribe, en las propias escuelas del Caribe, hablar del Caribe es un Caribe insular y Guyana lo ven como que sí es parte del Caribe por la herencia africana, por la herencia sindical, por herencia anglófona, pero siempre la ven allá. Entonces, educación hay una buena parte que conocer lo que es, dónde se vive, con quiénes convives, cuáles son los vecinos y cuáles son los problemas que están presentes. En el último minuto, tú que tienes tantos alumnos en función diplomática, ¿qué recomendarías al diplomático venezolano? No ser tan despectivo, conocer el interlocutor supone no minimizar ni subestimar lo que el otro adversario hace y no verlo solo con tus lentes, sino verlos en los contextos, así como hay que entender también cuál es el contexto venezolano que puede condicionar y que afecta a la política exterior, también hay que conocer al otro y conocerlo dentro de sus pies, no con mis lentes. Es muy difícil hablar del Caribe con mis lentes. Con Mira Jones es tan agradable hablar del tema, conoce tanto esta zona del Caribe y por supuesto la incidencia en el caso del Esequibo, que volveremos a hablar en otra oportunidad, pero tenemos que hacer el recorrido por los escenarios internacionales, invitándoles como siempre a un nuevo programa con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis en profundidad. Muy buenas tardes.